Anthony, retomemos el tema de los tiempos de toma rápidos. Pero ya lo hicimos, ¿no? Sí, hemos hablado de utilizar valores altos de sensibilidad ISO, pero Exacto. también tenemos la cuestión de la apertura del diafragma y de la profundidad de campo reducida. Sí. Considera que aun utilizando una sensibilidad ISO alta, tendrás que hacer tomas con apertura de diafragma muy amplias. Esto te provocará una profundidad de campo reducida, lo cual no es una desventaja en la fotografía deportiva, porque te ayudará a concentrar la acción sobre tus sujetos. Tomando las fotografías con toda la apertura, tendrás el sujeto completamente nítido y enfocado, mientras que en el fondo estará desenfocado, por lo tanto disturbará menos tu imagen. ¿Enfoque selectivo? Sí, exactamente de eso se trata y se puede utilizar con fines creativos. Además, si utilizas un objetivo ultraluminoso, puedes acentuar aún más este efecto, porque te permitirá tomar la foto con aperturas de diafragma mucho más amplias. Y además, si no lo usas con toda la apertura, pero lo usas con valores equivalentes a los de un objetivo menos luminoso, te dará una calidad de imagen superior, puesto que con un objetivo de este tipo no aprovechas la parte lateral de la lente, que es la que le da la mayor parte de las aberraciones ópticas a tu imagen. Sí, pero el problema es que estos objetivos ultraluminosos cuestan mucho. Sí, es así. Como te he dicho, para este tipo de fotografía se necesitan equipos muy caros, pero todo está relacionado con la calidad de los resultados que se quieren obtener. Es decir, podemos llegar a un buen acuerdo incluso sin gastar tanto. Bueno, regresando al tema. ¿Es suficiente un tiempo rápido para resolver todos los problemas? Sí, utilizar tiempos rápidos es importante, aunque hay otros tipos de ayuda. ¿Como Por cuáles? ejemplo, utilizar un apoyo estable. Este apoyo podría ser un trípode, que te permite, además de mayor estabilidad, tener las manos libres para cambiar la óptica o regular los ajustes de la cámara. Hmm. O en caso de que no sea posible utilizar el trípode, porque necesitas mayor movilidad, puede ser útil un simple monopié. Un monopié, o sea que con un pie. Sí, prácticamente es un tipo de bastón telescópico, que se atornilla en la rosca en donde se atornilla el trípode, debajo de la cámara, y te permite apoyar la cámara. Sirve para eliminar las vibraciones, al menos en dirección vertical. Es muy útil en este tipo de fotografía porque te permite moverte rápidamente, si debes cambiar de posición, y al mismo tiempo te ayudará a sostener la cámara fotográfica. De hecho, a veces, mirando los partidos de fútbol, se ve a los fotógrafos en el borde del campo, Sí, con... sí, exacto, ese es el monopié. Es muy útil porque, como has visto, utilizan teleobjetivos muy luminosos y muy pesados. Por eso, el riesgo de que Hmm. las fotos salgan movidas por culpa del fotógrafo aumenta. Entonces se necesita un soporte de este tipo para tener mayor estabilidad y seguridad en la toma. Y si no tengo el tripié o el monopié, ¿qué hago para fotografiar a mano libre? Puedes hacerlo con cuidado para dar menos vibraciones a la cámara, o si no existen objetivos estabilizadores. ¿Qué? Son objetivos que en el interior de la óptica tienen un grupo de lentes que pueden moverse. Regulados por un pequeño motor eléctrico, tratan de compensar las vibraciones que produce la mano del fotógrafo. Dentro del objetivo. Sí, dentro del objetivo. Entre todas las lentes hay un grupo al que llamamos flotantes y pueden moverse gracias al motor eléctrico que intenta balancear las vibraciones que produce la mano del fotógrafo. Esto te llevará a tener imágenes más estables. Obviamente no resuelve todos los problemas del movido, pero puede permitir fotografiar hasta con un diafragma cerrado de un stop y aún así obtener imágenes no movidas. Me parece un equipo muy sofisticado. Sí, el estabilizador óptico es un dispositivo muy sofisticado y muy caro. Considera que en las videocámaras esto en la fotografía no es posible, pero en las videocámaras sí. A menudo se sustituye el estabilizador óptico con el electrónico que llega al mismo resultado, pero la imagen en este caso está controlada por un software que la estabiliza. Pero como en todo acuerdo, hay una ligera disminución de la calidad. Está bien, he entendido. Si quiero mejor calidad, tengo que gastar, ¿verdad? Sí. Entendí que los estabilizadores ópticos cuestan mucho porque son muy sofisticados. Pero, ¿cómo es que un teleobjetivo sube de precio en relación con la luminosidad? Sí, de hecho puede parecer extraño que los objetivos ultraluminosos cuesten mucho, pero hay una explicación. Considera que hasta un solo valor del diafragma de más lleva un incremento en el precio hasta de un cero. Vaya. ¿Y esto por qué? Porque para tener aperturas de diafragma más amplias se deben tener lentes de diámetro muy superiores, porque abrir de un stop el diafragma significa dejar entrar.
El doble de luz. Exacto. Y como el diafragma es un cociente entre la distancia focal y el diámetro de apertura de entrada de la luz, más larga es la focal y más grande deben ser las lentes de la óptica. Esto significa que para tener una buena calidad en toda la superficie de la lente, o sea, desde el centro hasta los márgenes, se necesita tener una corrección de las aberraciones constantes. Por eso, desde el punto de vista ya sea del esfuerzo de planificación que de construcción, los precios aumentan. Además, también aumentan las dimensiones y el peso, o sea, nuestro objetivo es más difícil de manejar. Además, considera que no siempre es necesario utilizar ópticas de este tipo. En muchos deportes es posible acercarse al lugar de la acción y no debemos fotografiar desde muy lejos. Quizá con un telemedio puedes tener una buena luminosidad sin gastar tanto. Si se necesita estar muy lejos y fotografiar con tiempos rápidos, se puede aumentar, como decíamos antes, la sensibilidad ISO y obtener un buen resultado. Se recuperan algunos stops de apertura del diafragma aumentando la sensibilidad de la cámara. Entonces, para las personas que no pueden permitirse gastar tanto dinero, hay una solución. Sí, una solución, digamos que un acuerdo se logra, obviamente aceptando la baja calidad de la que hablábamos antes. Estaba pensando otra posible solución. No me la digas que ya sé cuál es. ¿Los objetivos catadióptricos? Sí. Lo sabía. ¿No pueden ser una alternativa económica? No, más que una alternativa es como doblegarse. Mira, este tipo de objetivos derivan de los telescopios astronómicos y están compuestos por un sistema de lentes y espejos que tienen como función contener las dimensiones físicas de la óptica, obteniendo, no obstante esto, una longitud focal muy alta. El problema principal que hay con este tipo de ópticas, debido a su esquema, es que tenemos una sola apertura del diafragma, que generalmente no es muy luminosa. Se trata de valores de apertura de 5, 6 u 8. Y esto conlleva que teniendo solo un valor de diafragma, cuando debes cerrar porque tienes mucha luz o debes abrir porque tienes poca, no puedes hacerlo y deberás solo regularte variando los tiempos de exposición. De igual manera no podrás abrir o cerrar el diafragma para regular la profundidad de campo adaptándola a tu sujeto. Esto lleva a grandes limitaciones. Otro problema de este tipo de ópticas es el hecho que su estructura, la lente frontal con forma de rosquilla, conlleva en el desenfocado. ¿Te acuerdas? Ya hablamos de eso, que en vez de obtener circulitos de confusión, se obtengan imágenes desenfocadas como pequeñas rosquillas. Y esto, incluso en una imagen con enfoque selectivo, como se usa a menudo en la fotografía deportiva, puede distraer la atención del observador de la imagen del sujeto principal. Digamos que quien utiliza este tipo de objetivos dice que tiene un elemento creativo. En realidad se trata de contentarse con una solución más económica. He entendido que no vale la pena usarlos. No, depende de lo que quieras obtener. O sea, con todos los límites técnicos de los que hablamos, si lo que buscas es este efecto de desenfoque en tus imágenes, puedes usarlo. Tengo otra pregunta. Imagina esta situación. Estoy en un evento deportivo, pero tan lejos de la acción que un simple teleobjetivo no es suficiente. ¿Qué puedo hacer? Existen dispositivos ópticos, los llamados multiplicadores de focal. Son un grupo de lentes que se montan entre el objetivo y el cuerpo de la cámara fotográfica y tienen la función de recoger los rayos luminosos que salen del objetivo y tienden a alargarlos. Prácticamente esparcen estos rayos luminosos como si nuestra imagen debiera ir a focalizarse sobre una superficie más amplia que la del sensor o de la película que estamos utilizando. De este modo encuadraremos una parte de la imagen, no sé, la parte central, que resultará más grande. El efecto final que tendremos será igual al que tendríamos habiendo utilizado una longitud focal más amplia. Existen con diferentes multiplicadores. El 1,4 veces aumenta la dimensión de la imagen de aproximadamente 1,5 veces. Hay también duplicadores de focal y ahora ya nos lo producen, pero también existían triplicadores de focal que triplicaban las dimensiones de la imagen. Vaya, buena invención. Es una gran ayuda. Sí, es una buena invención, pero que también tiene aspectos negativos. ¿Cuáles? Sobre todo dos. El primero es que perdemos un poco de calidad en la imagen, porque ponemos lentes en el objetivo y este está proyectado para funcionar sin nada. Ya es un sistema óptico perfecto. Cada vez que le ponemos algo delante o atrás, seguramente obtenemos una calidad menor, que se refleja en una menor nitidez de la imagen y también una ligera baja en el contraste de la imagen.
El segundo aspecto negativo es la pérdida de luz que tenemos, porque vamos a ampliar el cono de rayos luminosos que salen del objetivo y prácticamente la misma cantidad de luz que antes iluminaba nuestro fotograma, ahora iluminará una superficie más amplia. Entonces recogeremos solo parte de estos rayos luminosos, lo cual nos lleva a perder 1 o 2 diafragmas. ¿Y qué significa exactamente perder diafragmas? Significa que la luminosidad de mi imagen bajará de 1 o 2 stops dependiendo también del multiplicador que yo vaya a utilizar. Considera que un multiplicador con un factor de 1,4 veces, por lo general, conlleva una reducción de un stop de luminosidad. Por lo tanto, si utilizo este multiplicador montado en mi cámara fotográfica y programo en la lente un diafragma de apertura, digamos 5 y 6, en realidad la luz que llegará a mi película será equivalente a un diafragma de apertura 8. Es como si perdiera un valor del diafragma. Esto no es un problema porque de todos modos el exposímetro de la cámara generalmente mide en TTL, o sea, a través de la lente, y la medición que tienes de la lectura de la luz siempre es válida. El problema surge cuando tenemos poca luminosidad y pierdes 1 o 2 diafragmas con el multiplicador, lo que te lleva a aumentar el tiempo de exposición para exponer tu foto correctamente y por lo tanto comporta correr el riesgo de tomar fotos movidas. En este caso, como hemos dicho, se puede compensar aumentando los valores de sensibilidad ISO en tu cámara fotográfica, que además aumentarán ligeramente el contraste de las imágenes y compensarán la baja de contraste debido al uso del multiplicador. Entonces, recapitulando. Bueno, en esta lección hemos empezado a afrontar la fotografía deportiva. Hemos hablado de las condiciones de luz, que siempre son escasas cuando debemos fotografiar este tipo de sujetos, cómo regular la apertura del diafragma y el tiempo de obturación para congelar la acción de nuestros sujetos, y también cómo utilizar los objetivos ultraluminosos, la necesidad a veces de un trípode o un monopié para tener un soporte más estable, cómo se puede remediar aumentando la sensibilidad ISO en la cámara fotográfica o forzando la película, y hemos hablado también del uso de ópticas particulares para esto, como pueden ser los objetivos Catadióptricos. perfecto, o los multiplicadores de focal con las ventajas y defectos de ambos. Muy bien. Pero ahora tengo una duda. ¿Recuerdas que tomé unas fotos en una carrera de coches? Aunque los coches iban a 200 por hora, en las fotos salían parados. Parecía que estuvieran estacionados en la pista. Entonces... Sí, este es el riesgo que se puede correr tratando de congelar el movimiento. Mira, si se están fotografiando atletas o personas en movimiento, no se tiene ese riesgo, porque se intuye la acción o el esfuerzo de la tensión muscular, la expresión del rostro o hasta del cabello o de la ropa que se están moviendo. Fotografiando sujetos mecánicos, como puede ser una carrera de coches o de motos, el riesgo es congelar el movimiento y no percibir ni siquiera las ruedas que están girando. Y corremos el riesgo de fotografiar los coches como si estuvieran en el box, aunque estén en la pista y moviéndose a gran velocidad. En este caso es útil aplicar la técnica del barrido. ¿Y el barrido qué es? El barrido es una técnica que consiste en tomar fotos a sujetos en movimiento utilizando tiempos ligeramente más largos de los necesarios para congelar la acción, tratando de seguir sus movimientos. Mira, si estás fotografiando coches durante un gran premio, por ejemplo, tratas de enganchar el automóvil en el interior de tu visor, o sea, tenerla quieta en una posición y girando solamente sobre el eje vertical. Tratas de seguir el sujeto a su velocidad. Durante este movimiento pulsas el disparador. Lo importante es utilizar un tiempo lo suficientemente largo para capturar el sujeto perfectamente quieto y el fondo que tenga un movimiento horizontal perceptible, que dará la sensación de movimiento y dinamismo. Pero te arriesgas a que salga movida. Sí, no es una técnica fácil de utilizar, porque hay que controlar muchos parámetros que cambian según el sujeto. Lo ideal sería tratar, durante el movimiento, de tomar una secuencia rápida de fotografías para poder tener al menos una donde el sujeto sea perfectamente nítido sobre un fondo desenfocado. También el tiempo que se utiliza influye en el resultado final, porque si estás fotografiando sujetos que se mueven a una velocidad lenta, deberás utilizar tiempos más largos, hasta un cuarto de segundo. Si son sujetos en movimiento rápido, hasta con un 1/60 obtendrás un buen barrido. Barrido. Bien. Como te decía, para obtener un buen barrido debes controlar muchos parámetros. Otro puede ser la distancia del sujeto que estás fotografiando. Obviamente, si fotografías un sujeto muy lejano, este movimiento será menos evidente. Y para obtener un buen barrido, tendrás que utilizar un tiempo de toma más largo. Mientras que para un sujeto cercano,
Tú te moverás más rápido para seguir el sujeto y será suficiente un tiempo rápido para obtener el fondo movido. Otra cosa a la que debemos prestar atención es cuando se utilizan ópticas que tienen un dispositivo de estabilización. En este caso, se arriesga que el dispositivo anule tu movimiento tratando de compensarlo. Por eso va desactivado el estabilizador sobre la rotación del eje vertical. Porque es posible desactivar uno u otro, el vertical o el horizontal. Sí, en las ópticas generalmente hay dos interruptores separados que permiten bloquear el efecto de estabilización en uno de los dos ases. Pero debe ser difícil tomar exactamente la foto correcta. Sí, de hecho es por eso que te decía que es aconsejable utilizar una ráfaga, o sea, tomar muchas fotos en secuencia. Considera que las cámaras actuales tienen motores de avance muy potentes, sobre todo las profesionales, que permiten tomar hasta 8 o 9 fotogramas por segundo. Mientras que antes, cuando se usaban cámaras con película que tenían avance manual, existían accesorios llamados Winder o Booster, Sí. que servían para hacer avanzar la película muy rápido. En ese caso se necesitaba tener mucho cuidado de no tener demasiado oprimido el disparador, si no te arriesgabas a acabarte en poco tiempo todo el rollo. Sí. Seguramente se acabaría exactamente en el momento decisivo y se tendría que cambiar la película. Este problema con el digital ya no existe, pero es limitado por la memoria buffer de la cámara fotográfica. ¿Y qué es la memoria buffer? Memoria buffer significa, traducido literalmente, memoria tapón. De hecho, es una memoria donde se archivan las imágenes antes de ser transferidas a la tarjeta de memoria. ¿Por qué? ¿No se podría grabar directamente sobre la tarjeta de memoria? Bueno, no, porque la escritura de un archivo en la tarjeta de memoria es mucho más lenta. Considera que para un archivo de alta definición se necesita aproximadamente un segundo. Si debo hacer una secuencia de 9 tomas en solo un segundo, en cada una de ellas tendré que esperar el segundo siguiente para hacer la próxima toma. De este modo, las 9 tomas se archivan temporalmente en la memoria tapón, y solo más tarde, cuando la tarjeta de memoria esté libre, se archivarán en la tarjeta de memoria. Obviamente, las dimensiones del buffer son importantes para determinar cuántas tomas podrás hacer en tu secuencia. Y también es importante la dimensión del archivo que estás utilizando. Claro que si tomas en JPG, podrás hacer una secuencia mucho más larga que si tomas en RAW, en donde los archivos serán más pesados y la memoria buffer podrá contener menos. ¿Entonces me conviene fotografiar en JPEG? Bueno, ya sabes lo que pienso. Pienso que siempre es mejor fotografiar en RAW porque te permite intervenir después en postproducción sobre el archivo sin perder calidad en la imagen. Pero como siempre necesitamos elegir en base al sujeto que debemos fotografiar. Hay situaciones en las que necesitamos utilizar una ráfaga muy larga y sabemos que quizá el buffer de nuestra cámara no sea suficiente. Entonces se utiliza el JPG para tener la posibilidad de hacer más tomas y captar seguramente la toma correcta. También me gusta mucho el baloncesto, que se juega indoor. ¿Es diferente? Sí, claro, es diferente. Hasta ahora hemos hablado de deportes que se llevan a cabo al aire libre y sobre todo en espacios muy amplios. Digamos que en el interior tienes la dificultad de la iluminación, que es mucho más escasa respecto a la externa, pero no siempre es así. De noche quizá hasta sea mayor la iluminación que encuentras adentro de una cancha cubierta o de un gimnasio, pero tenemos la ventaja que casi siempre estamos más cerca de la acción, en cuanto a los espacios son reducidos. Además, a menudo son deportes de equipo en donde se puede hacer encuadres más amplios y no estamos obligados a usar teleobjetivos. Se pueden usar focales cortas que nos permiten captar un ángulo de cancha más amplio. En el baloncesto, por ejemplo, se puede captar, además del atleta que tira la canasta, también la canasta. Por lo tanto, se pueden hacer con ópticas focales más cortas, tomas utilizando tiempos límite mucho más largos que nos permiten evitar el movido y captar al mismo tiempo toda la acción. Lo mismo puede pasar con el voleibol, cuando quieres captar un equipo que se acerca a la red. Elige utilizar focales cortas que te permiten tomar un ángulo de cancha más amplio, que junto con el hecho de que estás cerca de la acción, te ayuda mucho. Ahí es indispensable utilizar valores de sensibilidad ISO muy altos porque la luz escasea siempre. Otra cosa importante es evaluar el balance del blanco cuando estamos en un interior porque estamos de frente a luces artificiales y a veces a la luz mixta. Por eso es importante evaluar antes el balance correcto para evitar después variaciones cromáticas debidas a que haya o no atletas en el interior del encuadre. Por lo tanto, programar el valor de balance del blanco y utilizarlo para todas las tomas de la sesión. Mira, Anthony, ahora que estás empezando, como te decía, te aconsejo concentrarte en deportes que se lleven a cabo en lugares más pequeños, donde estás más cerca, desde tu punto de vista, de la acción de los atletas, y sobre todo deportes donde se repiten frecuentemente las mismas acciones y puedes prever en qué lugar de la cancha se encontrarán.
Un ejemplo puede ser el tenis, donde sabes ya en qué lugar del campo se parará un atleta para sacar y más o menos cuánto lugar en tu encuadre ocupará. Así preverás el tipo de focal que utilizarás para captar la imagen correcta. Sí, pero el tenis, sinceramente, no me gusta mucho. Me gustan otros deportes como el atletismo. Ya sabes, la velocidad, la meta, después el lanzamiento, las emociones. Sí, de hecho en el atletismo hay, Anthony. Sí. No, sí, seguramente perfecto. en el atletismo hay muchas disciplinas diferentes y con características particulares. Pero considera que además de captar los momentos de la competición, es importante captar los instantes precedentes y también posteriores a la competición, o sea, capturar los detalles. Sí, perfecto. También en los momentos de concentración de los atletas, las salidas. Sí, Anthony, pero bueno, no hay necesidad de imitar cada cosa. Bah. Captar las expresiones de desilusión en el rostro de los perdedores o las expresiones de felicidad en los momentos de la entrega de premios. También el público, captar las expresiones de sorpresa y de asombro. Mm, En fin, hay muchos otros aspectos que podemos captar si ponemos atención. Tienes razón. Pero ten cuidado, cualquiera que sea el deporte que estés fotografiando a la hora de escoger bien el punto en donde te vas a colocar y también presta atención a no obstaculizar la acción de los atletas. Mm. O sea, no te metas en puntos en donde puedas estorbar sus acciones. También debes cuidar tu seguridad, antes que nada, y proteger tu equipo. Por ejemplo, en un rally no vayas a ponerte en el exterior de una curva. No, no Quizá me puedas parece una tomar buena buenas idea. fotos, pero vamos, es uno de los lugares más peligrosos. Lo mismo en una carrera de bicicletas, hay un montón de momentos interesantes. Una carrera en la montaña, la meta, el momento de máximo esfuerzo de los atletas, pero ten cuidado siempre de no estorbar a los atletas y también vigila de lo que pasa a tu alrededor, porque a menudo mirando por el visor nos concentramos en lo que vemos y no nos damos cuenta de los movimientos que hay cerca de nosotros, que podrían poner en peligro nuestro equipo. Una curiosidad. He visto fotos de deportes extremos y estas fotos parecen tomadas en subjetiva. ¿Cómo se hace? En el caso de deportes extremos de este tipo, el fotógrafo mismo debe practicar ese deporte o al menos ser apasionado. Piensa que si quieres fotografiar un escalador en la pared rocosa, tendrás que estar tú también en la pared en el momento decisivo. O piensa en las fotos de los paracaidistas que son fotografiados suspendidos en el aire. En ese caso, el fotógrafo también es un paracaidista. Entonces también conmigo, lo mismo. Sí, pero el curling no es un deporte extremo, Anthony. ¿Eh? ¿Qué has dicho? No es un deporte muy extremo. Sí, tienes razón. Pero solo para darte la idea, ¿eh? De cualquier forma, en esta lección hemos profundizado algunos aspectos de la fotografía deportiva, aclarando algunas dudas que te habían quedado. Hemos hablado de cuándo sea importante utilizar la modalidad de exposición semiautomática con prioridad de tiempos para congelar la acción y el movimiento de nuestros sujetos. Cómo utilizar la técnica del barrido para sugerir la idea de dinamismo, de movimiento de nuestras imágenes. También cómo tratar de enfocar de manera óptima nuestras imágenes, ya sea con la modalidad de autofocus en persecución o trampa, ya sea utilizando el manual tratando de prever el punto donde estará el sujeto. Luego hemos hablado de cuánto es importante utilizar la ráfaga en la memoria del buffer para memorizar nuestras imágenes. Y por último, del acercamiento que debemos tener en las diferentes disciplinas deportivas y de cuánto es importante conocer el deporte que se va a fotografiar, las reglas y sobre todo tener cuidado cuando se toman fotografías, de no molestar ni al público ni a los atletas y protegernos a nosotros mismos y a nuestro equipo. Como siempre has estado genial. Pero dime una cosa. Di la verdad. ¿Realmente lo quieres hacer? ¿Qué, Anthony? ¿Verdad? ¿Eh? Vamos, Anthony. Vamos, dime de la verdad. Entonces, si vienes conmigo el domingo, yo lanzo y tú... Vamos, ¡Anda! Anthony. Tú lanzas y Sí, yo... puedes hacerlo. Tienes el físico perfecto. Estás hecho para esto. Confía en mí. Pero no se lo decimos a nadie. Mira. Entonces tú lanzas y yo... Sí, anda, vamos. A ver, Anthony, empecemos con poner en práctica lo que ya hemos visto hace un rato. Yes. Verás que todo te resultará más claro. Aquí está. Esta es una imagen de una regata, ¿vale? No sé si te das cuenta de que hay una dominante levemente azul. Sí. Y tú sabes cómo hacer esta corrección. Hemos visto que podemos eliminar... Utilizamos las curvas. Exacto. Curvas y capas son lo más adecuado para eliminar las dominantes de color. Sí. Vale. La novedad de hoy es que yo haré el ajuste desde el interior de una capa separada.
Entonces guardaremos los píxeles de nuestra imagen tal como son en el original y a este superpondremos una capa de ajuste. Vale. ¿Vale? Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ir a buscar en el menú capa, nueva capa de ajuste, Ujú. y hay un listado de todo lo que podemos poner como capa de ajuste o también, mucho más cómodamente, accediendo a la paleta capas, está este botoncito que activa la misma función. Entonces vamos a buscar la capa de las curvas. Ah, aquí están las mismas entradas de antes. Exacto. Entonces, quiero que te des cuenta de una cosa. ¿Qué ha ocurrido? Photoshop ha creado una nueva capa, que es nuestra capa de ajuste. Sí. Entonces, no contiene píxeles, sino las informaciones sobre esta herramienta, que luego se aplicarán a las curvas. Vale. ¿Vale? Entonces, realizamos esta operación, Sí. eliminamos la dominante. Bueno, debemos movernos al canal del azul e intentar de eliminar esta presencia de azul que hay a su alrededor. Bueno, ¿cómo se hace? Se coge más o menos aquí, hacemos el ajuste a ojo, lo ves que si yo arrastro abajo, Se aumenta. todo se hace azul, Sí. ¿ves? Si al revés bajo de este lado, Se ve. lo notas sobre todo en las zonas de la luz baja, de las luces bajas a la sombra, que antes estaban muy coloreadas de azul, ahora son más neutras, ¿vale? Pero también aquí, en la vela que debería ser blanca y en el casco, ves que hay una diferencia, ¿vale? Entonces, decimos que hemos realizado esta corrección y confirmamos. Vale. Entonces, tenemos a nuestra imagen ajustada. Pero podemos también activar o desactivar la capa de ajuste, ¿lo ves? Pues la corrección puede activarse o desactivarse, ¿bien? La ventaja de todo esto es que quizás ahora, una vez que hemos terminado las obras, nos damos cuenta que queremos hacer otra modificación, ¿vale? Sí. Por ejemplo, decimos, vale, está bien, pero es un poco oscura. En lugar de hacer dos veces el mismo ajuste, podemos volver a abrir el panel curvas. Y ya, como ves, la herramienta guarda el último ajuste que hemos realizado. Sí. Entonces, podemos decidir que quizás esa corrección ya no era la correcta y la podemos retocar ya que la tenemos en memoria, o más sencillo aún, seguimos adelante en nuestro trabajo. Entonces, estando aquí en el canal compuesto, vamos un poco a mejorar el tono aclarando un poco la imagen, que se hace más luminosa. ¿Vale? Y esto solo es el principio. Ten presente que todos los retoques profesionales se hacen con este sistema, ¿vale? Porque es posible intervenir de un modo selectivo sobre la imagen y dejar la calidad muy alta. Bien. Vale, ¿ves este helicóptero aquí? ¿Qué hacemos? ¿Lo eliminamos? Sí, con el... Espera, ¿cómo se llama? Tampón de clonar. Bien, bien. Hay unas herramientas de corrección que son el pincel corrector y el tampón de clonar. Pero ya que estamos hablando de la imagen dividida en capas, aquí también yo quiero trabajar una capa separada. Hmm. Pues guardaré las correcciones separadas de los píxeles de la imagen original. Bien, ¿qué hago ahora? Me pongo sobre el fondo, voy a crear una nueva capa, que es esta de aquí. Mira, apago todas las demás. Esto de aquí significa que es una capa transparente, ¿no? Esta especie de ajedrez representa los píxeles transparentes. Y luego me posiciono sobre capa 1 a la que hemos dicho que deberíamos darle siempre un nombre. Sí. Entonces la podemos llamar corrección. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el helicóptero. Y nos quedamos aquí, en la capa corrección. Estamos en el lugar correcto, ¿ves? Seleccionamos el tampón de clonar, como dijiste, y ves que hay toda una serie de opciones, ¿vale? Hay que tener cuidado en decir a Photoshop dónde tiene que ir a trabajar. Porque ves que aquí hay este menú emergente, nos dice de dónde cojo los píxeles a muestrear. La primera entrada nos dice que los voy a coger solo de la capa actual. Sí. O también podría decir desde la capa actual y la inferior. O también desde todas. Yo diría todas. Así estamos seguros de que él coja los píxeles no importando dónde los encuentre. Bien, hemos seleccionado todas. Ahora podemos clonar. Debemos muestrear en un área que sea de una tonalidad parecida a la del cielo que haya al alrededor. Sí. Vale, entonces quizás esta zona vaya bien. Pero atención que ocurre algo. Mira aquí. Alt-clic. Voy a clonar. Pero como ves hay algún... No es de lo mejor. No es de lo mejor, porque cuando hay las capas de ajuste Ujú. activas, para no tener estos problemas es necesario activar la opción que está aquí, ¿vale?
Pues sea de esta manera, se ignoran las capas de ajuste durante la clonación y te voy a enseñar que el resultado seguramente será mejor. Entonces, control Alt Z, Sí, anulamos y ahí vuelve a aparecer el helicóptero. Y entonces hacemos de nuevo la corrección. Y ahora ya no es visible, bueno, ¿vale? fantástico. Bueno, aquí abajo hay también... ¿Qué es esto? Un escollo, un casco, no se entiende, ¿verdad? No lo sé. Bueno, pero nos molesta. Sí, Lo vamos a eliminar. ¿Qué hacemos? Alt. Vamos a coger el barquito que está aquí y empezamos a dibujar. ¿Te parece? Aquí hemos hecho... Ahora, si hubiésemos realizado la corrección, que todavía es inexacta, en la misma capa, la única manera de solucionar las cosas sería, como decir, anular lo que hemos hecho y volverlo a hacer. sí. Pero nosotros ahora tenemos la gran ventaja de que estamos trabajando en una capa separada. ¿Ves? Entonces la imagen original no se ha tocado. Pues, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, así, rápidamente, podemos coger la herramienta borrador, por ejemplo, y podemos ir eliminando los píxeles en exceso, ya que siempre tenemos al fondo detrás, que es el correcto, ¿ves? Vale. Pero se ve todavía ese trocito allá, ahora. Un poco sí. Pues, por ejemplo, podemos hacer una pequeña selección. Cortamos los píxeles, control X, Sí. y los metemos en otra capa separada más. ¿Vale? Están aquí, ¿los ves? Ah, sí. Así los desvinculamos del helicóptero y los llamamos barquitos. Vale. A este punto utilizamos la herramienta mover y nos metemos aquí. Ah, ¿Sí? Luego, claramente, se debe hacer un trabajo más exacto. ¿Ves? También podemos utilizar las teclas y las flechas para mover. Y eliminar lo que no nos interesa. Aquí está. ¿Bien? Todo esto es posible porque estamos trabajando sobre capas separadas, ¿vale? Entonces podemos hacer independientes las varias selecciones de la imagen. Entonces, recapitulando, hemos podido conservar el fondo así como estaba, el original, entonces lo podemos mirar como estaba al principio. Luego puedo activar una sola capa apagando todas las demás. Pulsando este ojo de aquí, Alt-clic, ¿lo ves? vale. Activo solo esta es nuestra imagen original, que estaba un poco azul y un poco oscura. Luego hemos puesto los barquitos que están aquí, hemos eliminado el helicóptero y hemos hecho una corrección. ¿Vale? Perfecto. Entonces, Anthony, ¿estás listo? Listísimo. Vamos. Bien, en esta clase te enseñaré cómo realizar unos cambios selectivos solo sobre una área de la imagen. Hmm. Por ejemplo, podríamos decidir hacer girar un poco mejor estas ruedas, Ah, sí. dar un poco de verf y luego haremos un poco de Barrido. digital. Ah, sí. Exacto. Luego te enseñaré cómo utilizar el pincel de historia. Hmm. ¿Estás listo? Listo. Vamos. Bueno, lo primero ver qué es una selección. Decimos que, en lugar de intervenir sobre toda la imagen, intervenimos solo sobre una área. ¿Vale? Ponemos un ejemplo. Estos son los elementos de selección, ¿vale? Cogemos, por ejemplo, la herramienta marco rectangular. Entonces, si arrastramos en la pantalla, vemos esta línea punteada. Vamos a intentar comprender un poco lo que representa. Vale. Vale, cogemos un pincel y damos un color. Quizás le damos un color rojo, que es lo más Ujú. visible. Bueno, si voy a pintar encima de la imagen, ¿ves lo que Ah, ocurre? sí. ¿Qué ha pasado? Con la herramienta de selección rectangular hemos seleccionado y entonces activado solo los píxeles en el interior de este marco.
En esta área podemos hacer unas modificaciones y entonces estamos excluyendo todo lo demás. Todo lo Un demás. poco como cuando luego pintas en casa. ¿Qué haces? Ujú. Pintas las paredes y para no ensuciar las ventanas pones, qué sé, una cinta adhesiva. Exacto, sí. La selección es nuestra cinta adhesiva, ¿vale? Vale. Nos evita tener que acabar haciendo daños en zonas que, digamos, queremos dejar tal y como son. Vale. Bueno, entonces, cancelamos, deseleccionamos. A ver, este es el panel de la selección, ¿vale? Si quieres eliminar una selección, puedes ir a deseleccionar, pero también se utiliza el teclado Control D. Vale. Bien. En este caso yo tenía pensado cambiar el movimiento de las ruedas, porque han sido paradas por un tiempo muy rápido Sí. del obturador. Entonces quisiera antes aislar una rueda y luego hacer la corrección. Entonces, ya que la rueda es redonda, puedo utilizar la herramienta marco elíptico. Bien, ¿cómo se utiliza? Pues mira, arrastrando en diagonal, trazo un círculo que puedo hacer más elíptico, más aplastado, tanto en vertical como en horizontal. Entonces siempre voy arrastrando el ratón. Sin dejar al ratón, si presiono la barra espaciadora, puedo mover mi círculo donde quiera. Entonces, en este caso, podría bien posicionarme en esta zona. Ujú. Dejar la barra espaciadora, ¿ves? Y coger el área que me interesa. ¿Qué te parece? Sí. A este punto he seleccionado la parte interior de la rueda a la que quiero aplicar un efecto de movimiento. Ujú. ¿Dónde lo encuentro? Filtro, desenfocar, desenfoque radial. Sí. Aquí estamos. Bien, es un filtro muy sencillo, ¿vale? Y nos puede dar tanto el efecto de zoom como el efecto de rotación. Aquí debajo puedes ajustar la calidad del efecto. Puede ser muy rápido o al revés de buena calidad o aún mejor. Nosotros siempre tomamos el mejor. Y este factor nos dice simplemente cómo será de fuerte el desenfoque. Sí. ¿Sí? El desenfoque radial. Intentemos guardar este valor. A ver qué es lo que pasa. A ver qué es lo que pasa, ¿vale? Guau. Deselecciono, control D. Y ya ves la rueda que ha tenido este efecto. Pero aquí hay algo más, Sí. ¿ves? Es cierto. El amortiguador no debería girar. Bueno, lo miramos después. Aplicamos la misma corrección también a la rueda trasera. Entonces arrastro, creo el círculo, ¿ves? Barra espaciadora, me desplazo donde quiero, dejo la barra espaciadora. Vale. Ahora puedo ir al menú de antes, filtro, desenfocar, desenfoque radial. O bien, si tengo que utilizar el filtro que utilicé la última vez, puedo ir al menú filtro y ya ves que el último filtro ya está presente aquí, Ah, en el sí. menú. Entonces hago control F o bien utilizo este valor, ¿vale? Ujú. Control D. Entonces tenemos el efecto movimiento sobre las dos ruedas, ¿vale? Tenemos el problema del cárter y del amortiguador. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por como hemos impostado el trabajo, tenemos este camino posible. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la Ujú. historia? La historia está hecha para volver atrás cuando hemos realizado unas operaciones. Podemos volver atrás de todas las operaciones que hemos realizado, haciendo control alt Z. O hay también una cosa mucho más refinada que se llama pincel de historia. Te enseño cómo funciona. Entonces, estamos aquí de vuelta con el cambio realizado y vamos a seleccionar la capa en la que trabajará el pincel, ¿vale? Lo tendrás más claro cuando lo veamos luego. Bien. Pues como ves, hemos realizado los dos desenfoques. Busquémoslos. Este es el primero, ¿ves? Y este es el segundo. Ujú. Entonces, marcamos la impostación del pincel de historia justo antes del desenfoque puro. Ujú. El pincel de historia está aquí. Lo he seleccionado. Vale.
Si yo pinto con el pincel de historia, las zonas que pinto se les devolverán a la capa que he seleccionado aquí. Ah. O sea, antes de realizar el desenfoque. Ujú. Pues es justamente lo que nos hacía falta. Si yo voy a pintar aquí, en el cárter, Guau. en el amortiguador, ya está. Solo hemos hecho girar las ruedas. Anthony, hablando de deporte, Yes. aquí está la foto de la saltadora. Ujú. Y utilizaré esta foto para enseñarte unas cositas. Entonces seguimos hablando de selección. Vale. Bueno, como puedes ver, esta imagen tiene un fondo de un color muy uniforme. Detrás de la chica, que es el agua de la piscina, supuestamente. Para realizar una selección de este tipo podemos utilizar la varita mágica, Hmm. ¿vale? Herramienta que decimos que es muy limitada, pero podemos utilizarla para aplicaciones no súper ¿Y profesionales. qué hace? La herramienta varita mágica, de hecho, no tiene nada de mágico. Nosotros hacemos clic en una área de la pantalla Ah, y ella coge aquel color de la muestra en el punto en que hemos presionado y sí. encuentra los colores parecidos a su alrededor, Ah. ¿vale? Parecidos, pero no solo ese color, sino también unos colores que se alejan levemente de esa tonalidad. Te enseño un poco más. Vale. Entonces, deseleccionamos la selección con control D y cambiamos la opción tolerancia. ¿Te parece? Así pues, si la bajamos, tipo 10, verás que la área seleccionada es mucho más pequeña. Ah. Mientras que si la hacemos más grande, el área seleccionada será más grande. ¿Y cómo hacemos para saber qué valor he seleccionado? Bueno, Photoshop nos propone en principio un valor de 32, ¿vale? Ah. Que es un valor medio, decimos. Podemos empezar a hacer clic y según la naturaleza de tu imagen podrás ver qué es mejor hacer y qué no. Vale. Pero no pienses que tienes que hacer un clic y ya está. En realidad puedes hacer más de uno y las herramientas de Ujú. selección se combinan entre sí. Ujú. Pero en este caso, ¿qué estamos intentando hacer con el agua? Estamos intentando aislar a una saltadora del fondo. Ah. Tan solo queremos coger a ella Ok. o solo al agua. Entonces, en el ejercicio anterior teníamos una forma más o menos geométrica porque eran las ruedas de la moto y por eso hemos utilizado la selección circular. En este momento en el que no hay una forma geométrica tan fuerte, podemos en cambio utilizar otra propiedad que es la del color de la parte a seleccionar y podemos utilizarla como ayuda para realizar la selección. Entonces, tolerancia 32. Hacemos el primer clic y ves que gran parte de la imagen está seleccionada. ¿Qué hago? En lugar de ir siempre haciendo selecciones ex novo, que se sustituyen a las antecedentes, puedo decirle a Photoshop que añada, ¿ves?, a la selección que ya existe, la que haré en un segundo momento. Por tanto, añadir a selección, ¿ves? Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Ves todas estas manchas coloreadas? Sí. De hecho, están aisladas. ¿Ves? Así que Photoshop cada vez añade una más. Hay una manera para hacer selecciones cromáticas del mismo tipo aunque no estén todas en el mismo lugar. Hmm. Pues yo podría seleccionar todas las manchitas azules que hay, eliminando esta opción, la llamada contiguo. Los contiguos son colores parecidos que están cercanos. Los no contiguos son colores parecidos que se encuentran donde quiera que sea en la imagen. Bien, si yo selecciono esta área, ahora, ¿ves? Todos los colores parecidos desaparecerán. ¿Ves? Como te decía, podemos utilizar esta herramienta en combinación con otra. Por ejemplo, activamos la selección elíptica. Ponemos la opción añadir a selección. Aquí arriba, ¿ves? De manera que no se va a sustituir a la selección de antes. Y hacemos un círculo aquí. ¿Ves? De esta manera, Photoshop adjunta a la selección. Así es más simple. De hecho, estas zonas son muy sencillas porque ya hemos seleccionado la parte más difícil, que es el color del borde de la saltadora. Y aquí estamos. Te anticipo que en las próximas lecciones veremos la herramienta perfeccionar borde, porque la fase siguiente a la selección es la de refinar, es decir, perfeccionar. Ujú. Por ahora nos contentamos con una selección tosca. ¿Recuerdas que te hablé de las capas de ajuste? Sí. Ahora te había dicho que son herramientas muy potentes, ¿vale? Ahora te enseño por qué. ¿Estás listo? Bien, nosotros queremos hacer un ajuste, solo, por ejemplo, del agua. Queremos cambiar algo, por ejemplo, queremos cambiar el color o la tonalidad. Vale.
Entonces vamos a utilizar una capa de ajuste. Bien, cogemos, por ejemplo, tono saturación, que luego examinaremos más detalladamente en las próximas lecciones. Mira lo que hago ahora. Mira lo que hago ahora. Por ejemplo, puedo decidir cambiar el color del agua, Ujú. pero solo sobre el agua. Sí. ¿Qué ha pasado? Mira, esto es mi nivel de ajuste, que solo ha intervenido en la parte seleccionada. Ujú. ¿Ves? Esta cosa de aquí, que se le llama máscara de capa, es esa famosa cinta adhesiva que ponemos cuando pintamos las paredes de casa para no ensuciarlas. De este modo hemos aislado a la saltadora que hemos dejado con sus colores originales y luego hemos aplicado el ajuste solo sobre el color que está en el fondo, detrás. ¿Está todo claro? Sí. Bien, entonces esto puedes hacerlo solo con las capas de ajuste. Vale. Vale, pero cancelamos. Volvemos a nuestra saltadora y decidimos realizar, por ejemplo, un simple desenfoque del fondo. Ok, pues hacemos filtro, desenfocar y damos justo un desenfoque muy... vale. Aquí está. Bien, este desenfoque tan fuerte, de hecho, va a generar un efecto que es poco realista, pero es más gráfico quizás, ¿no? No, pero es bonito y de hecho se me van ocurriendo unas ideas. ¿Sí? Sí. Ahora te enseño en qué vamos a convertir esta imagen. Bien. Bien. En tu opinión, ¿qué podríamos hacer con esta imagen? Yo digo que esta me parece la portada de una revista. Anda, entonces inventemos este periódico, quizás de saltos. Estoy en ello. Todos saltos. ¿Te gusta? ¿No? ¿Mm? No. Bueno, lo utilizamos igualmente. No es que... Lo importante es comprender cómo funciona la herramienta texto. Lo encontramos aquí. ¿Ves esta T que está por texto? Ujú. Cuando yo selecciono la herramienta, ves que tenemos una serie de ajustes. Primera cosa, tenemos la familia de fuentes, ¿vale? Este menú nos hace ver a todos las fuentes que existen en nuestro sistema. Claramente, las fuentes se pueden integrar en el sistema operativo. Hay varias disponibles gratuitamente en Internet o para exigencias profesionales. Se pueden también comprar en librerías de fuentes. Vale. Para nuestro periódico yo utilizaría igual esta, el Impact, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona? Este es el tamaño, ¿lo ves? Podemos especificarlo. Ujú. Así que tenemos la familia de fuentes, el tamaño y el color. Vale, cambiemos el color. Así que está el Blanco. habitual, configurar color, un buen color blanco. Ahora hay un texto bastante pequeño. Hago clic y escribimos el título. Ujú. Bien, todos saltos. ¿Está bien así? Fantástico, se ve clarísimamente. Un poco pequeño, quizás. Hmm. Entonces, para Sí. cambiar el tamaño de la fuente, debemos acordarnos de seleccionar el texto. Eso se puede hacer de dos maneras. O arrastramos el puntero aquí y Ujú. ves que se selecciona el texto, Para evidenciarlo todo. un poco como en los programas de Word. procesamiento. O también podemos ir a la paleta capas y ocurre algo nuevo. Hay una capa totalmente nueva. Sí, no es una capa de píxeles, sino una capa de texto. Puesto que no se trata de un nivel de píxeles, sino de un nivel vectorial, siempre podemos modificar el tamaño de nuestra gráfica. Vale. Pues te decía, para seleccionar es suficiente hacer doble clic Ah. sobre la capa. Entonces puedes arrastrar con el ratón en el texto o pasar a la capa que te interesa y hacer un doble clic. Cuidado que en este caso el nombre de la capa está asociado automáticamente al texto que estamos escribiendo. Ujú. Entonces, en el caso de que tengamos más capas de texto, es muy cómodo porque ya encontramos lo que nos interesa. De todos modos, debemos ampliarlo. Entonces, ¿tú qué aconsejas? Yo diría que 36. ¿36? Pero sabes que eres demasiado optimista. 36 todavía es poco. Intentemos... ¿Probamos 85? ¿Qué dices? Sí. Sí. Puede ir bien, ¿no? Entonces mira lo que ocurre. Cuando me pongo con el ratón en correspondencia con el texto, entonces el puntero del ratón se vuelve este símbolo, Sí. que representa el hecho de que si yo hago clic,
puedo modificar el texto, pero si yo me pongo en el exterior, ya ves que el puntero del ratón se transforma en la herramienta mover de modo automático. Así puedo recolocar el texto también en este mismo momento. Ujú. Y entonces igual decido hacerlo aún un poco más grande. 90. El texto ya está seleccionado y voy aquí a la T, porque quiero empezar mejor con una mayúscula. Ujú. ¿Mejor así? Pero también la otra. ¿También la otra? No. 85. 85. 85, volvemos atrás. Entonces seleccionamos todo y volvemos a 85. Mejor. Vale. Me ha gustado tu consejo de poner en mayúsculas también saltos. Gracias. De verdad, como siempre, tomo en consideración todo lo que tú dices. Gracias. Bien, alineamos. Eres simpático, ¿sabes? Tú no me invitaste con tus amigos y entonces voy a vengarme de esto. Te he invitado esta noche, anda. Sí, pero después. Quiero enseñarte un par de cosas. Vale. Hmm. Primeramente, quizás aquí podemos poner un subtítulo, ¿vale? Sí. Entonces salimos de la capa y ponemos una más. Entonces escribimos siempre impact, pero más pequeño, color rojo. Y escribimos yo no soy deportista, que se escribe los campeones de 2008. ¿Te gusta? Todos los campeones, no, los campeones de 2008. Y luego vamos aparte, los campeones de 2008. Sí. Aquí también debemos ampliar un poco. Luego seleccionamos, ampliamos un poco. Ups, a ver, quizás nos hemos pasado. 36, 40, ¿Por qué no 41? 42 ya. Ahora te quiero enseñar cómo podemos añadir unos pequeños efectos al texto, ¿vale? O sea, Existe una función que tenemos por ahí muy útil que se llama estilo de capa, que nos permite aplicar, digamos, unas sombras, añadir unos efectos de chaflán y de relieve a todas nuestras capas, ya sean de píxeles o de gráfica vectorial. Antes de enseñarte esto, vamos a hacer un poco de espacio, ¿vale? Entonces, movemos la imagen a la izquierda de manera que tengamos espacio para ver. Luego vamos a nuestras capas, vamos al título ya seleccionado, aplicamos el estilo de capa. Tienes varios, yo te enseño uno, así, de manera aleatoria. Luego tú también puedes entretenerte. Resplandor exterior. Aquí está. Este es el cuadro de diálogo que contiene todos los estilos de capa. Nosotros hemos elegido este, pero también podemos movernos en el interior de los demás. pero me parece algo complicado. De hecho, es muy simple. Lo importante es focalizar la atención sobre lo que realmente nos interesa. Por lo que atañe al resplandor exterior, ahora muevo un poco por aquí para ver las dos cosas juntas, nos interesa que sobresalga, ¿ves? Este resplandor desde detrás del texto. ¿Ves? Ah, sí. Pues cuanto más muevo este cursor en concomitancia con este otro, tanto más se modificará la consistencia y la extensión de este resplandor. Ujú. Entre otras, también puedes modificar el color de este resplandor, si quieres. Podemos poner un color verde, ¿te parece? Y así tenemos un efecto aplicado. ¿Ves? Nuestra capa de texto tiene aplicado un efecto, en este caso el resplandor exterior. Incluso en este caso los efectos pueden apagarse o volverse a encender, de forma individual o bien, si hay más de uno, todos juntos. Hmm. Aquí está. Por supuesto, puedes entretenerte según el contenido de tu texto o también aplicando efectos de relieve, de bisel. Ponemos un ejemplo. Volvamos a los campeones de 2008 y aplicamos otro efecto que podría ser, yo qué sé, un efecto de relieve. Aquí. Mira qué le ocurre al texto. Se ha vuelto un poco tridimensional. Aquí también. Jugando con estos dos cursores, ¿ves? Ujú. Puedes también cambiar el color
con y sin. ¿Te gusta? No, ya he entendido. No, Anda. estoy de broma. No, es bonito, es interesante, de verdad. Vale. Bien, entonces recapitulemos un poco, porque en esta lección de verdad hemos visto muchas cosas. Pues hemos introducido las capas en Photoshop. Hemos visto cuál es la estructura de las capas y la capa de ajuste de curvas para poder eliminar una dominante de color en la imagen de la regata. Ujú. Hemos visto cómo capas han sido útiles para realizar unos retoques en la imagen Ujú. y luego hemos pasado a hacer unas verdaderas selecciones. Selecciones circulares. Hemos hecho girar las ruedas de la ruedas. moto con el desenfoque radial y hemos utilizado el pincel de historia para hacer un retoque de solo algunas partes de la imagen. Hemos reproducido el efecto de Barrido. y allí también hemos utilizado el pincel de historia. Después te enseñé cómo utilizar la varita mágica para hacer una selección y a través de un desenfoque muy fuerte hemos proporcionado un efecto gráfico a la imagen. Hemos visto cómo funciona el texto en Photoshop, por lo menos lo hemos introducido, y hemos visto también cómo aplicar estilos de capa, en este caso al texto, creando efectos de bisel, relieve y resplandor exterior. Pues, ¿qué nos falta por hacer? Esta portada de la revista. Sí. Pero no es que quieres suscribirte a Todos Saltos. Te puede hacer un buen precio. Debería mirar el contenido, ¿sabes? Bueno, tú eres deportista, entonces seguro que te gusta. Tengo una idea. Podríamos crear el contenido para esta revista. Claro. Ah, ¿Empiezas tú? empiezo yo. Ya tienes un traje de buceo, estás listo para saltar al agua. Hola, Alejandro. ¿Qué estás haciendo, Anthony? Estoy entrenando. He descubierto un deporte muy bonito. ¿La limpieza del suelo? No, el curling. Ah, vaya. Fui a una competición, hice algunas fotos y decidí que yo también quiero participar. Así que estoy entrenando. ¿Y qué tal? Veo que mejor que la fotografía. Vamos, de todos modos, las fotos digamos que han salido bien. Solo que me falta todavía algún paso para conseguir congelar la acción. Necesito todavía algunas Está indicaciones. bien, Anthony. Entonces hoy podemos hablar de la fotografía deportiva. Bien. Mira, este tipo de fotografía no es muy fácil, sobre todo no se improvisa. Por lo general, esta fotografía la realizan solo a los fotógrafos profesionales porque se necesitan equipos sofisticados, que no todos se pueden permitir. De todos modos, con algunos conocimientos técnicos se puede lograr obtener buenas fotos de eventos deportivos, con un equipo que cualquier amante de la fotografía se puede permitir. Excelente, tengo muchas ganas. Oye, ¿quieres probar? Vamos, Anthony. No, vamos, ven. Corre, ven. Mira, Anthony, el deporte es sobre todo movimiento. El fotógrafo que quiera fotografiar un evento deportivo encontrará que, como primer problema, tendrá que afrontar cómo lograr congelar la acción. A menos que quiera obtener efectos de movido de manera intencionada, tratará de bloquear a los atletas en el momento de la acción. Exacto. Imagínate una foto donde dejas inmóvil a un portero mientras está suspendido en el aire, tratando de detener un penalti, o un saltador con pértiga en el momento en que está dejando la pértiga y está pasando el obstáculo. Es una necesidad fundamental congelar la acción y para esto necesitas siempre utilizar tiempos rápidos. Ya lo sé, pero a menudo es un problema. El diafragma que está muy abierto, el autofoco que no puede, las luces que no son suficientes, o sea... Sí, cierto. De hecho, debemos afrontar muchos problemas que se entrelazan, pero afrontémoslo uno a uno. Antes que nada, pensemos en la luz. A menudo no hay suficiente luz y es necesario aumentar el valor de ISO. Si estás trabajando con tu cámara digital, pondrás un valor de ISO más alto. Si no, si trabajas con película, debemos forzar la película. ¿Qué significa forzar? Significa exponer la película para una sensibilidad más alta respecto a la sensibilidad nominal del rollo. Por ejemplo, si tienes una película a 400 ISO, puedes exponerla a 800 o a 1600 ISO. Así obtendrás una película que viene subexpuesta a 1 o 2 stop. Sí, pero ¿así no obtengo imágenes más oscuras? Sí, en realidad obtendrás imágenes oscuras si solo haces la subexposición cuando tomas la foto, pero a esta debes añadir en fase de revelado un sobrerevelado que sirve para dar la exacta densidad al negativo y te permitirá obtener buenas imágenes.
Y haciendo eso, ¿qué fotografía obtengo? Bueno, obtienes fotos expuestas correctamente. Obviamente, desde el punto de vista de la calidad, hay un ligero decaimiento, Me lo porque aumenta el imaginaba. grano de la imagen y aumenta ligeramente el contraste. Y ahora hay otro problema, puesto que casi todos los amantes de la fotografía utilizan fotografía digital. Muchos laboratorios ya no hacen revelados personalizados y esto no te permite un revelado diferente, necesario para forzar tu película. Este problema no lo tienes en el formato digital, porque puedes programar aún para cada toma una sensibilidad ISO diferente a la otra. También aquí tendrás una ligera caída de calidad por culpa del... Ruido electrónico. Perfecto. Aunque si ahora en casi todas las cámaras profesionales ya no sucede, porque trabajan muy bien hasta con valores de sensibilidad ISO muy altos. ¿A qué te refieres exactamente cuando hablas de cámaras profesionales? Te había dicho que para este tipo de fotografía se necesita, sobre todo a nivel profesional, equipos muy sofisticados y por lo tanto muy caros. Mm. Pero considera que no tendrás que vender tus fotos a una revista o una agencia de fotografía. Por eso, para obtener buenos resultados, basta que utilices una reflex entry level y un teleobjetivo bastante luminoso. Además, los eventos deportivos que irás a fotografiar quizá te permitan estar más cerca de la acción, y así no necesitarás un determinado tipo de equipo. Con un poco de nociones técnicas seguramente podrás obtener resultados de buen nivel. Bien. Alejandro. Oh, hola, Anthony. Muy bien. ¿Sabes? ¿Qué? No, mira Estaba que tienes el ordenando, la físico habías perfecto para dejado- esto. Carlin, tú también. No, ¿De no, verdad? Anthony, al contrario. Hablemos de fotografía, vamos. Sí, pero después. No, no me interesa, de verdad. Simplemente estaba ordenando, la dejaste aquí en el suelo. Pero después de la lección hacemos también. Está bien, vamos. ¿Mm? Hoy hablaremos otra vez de fotografía deportiva. Profundizaremos otras nociones técnicas y sobre todo nos concentraremos en cómo controlar las modalidades de exposición, cómo controlar el enfoque y regular el autofocus. Pero, ¿qué pasa, Anthony? Tú eres perfecto. Tienes el físico perfecto, Vamos. de verdad. Pero esto es mío. Ah, vamos, anda, tómalo. Cuando lo hagas, te comprarás uno tú. Estaba pensando lo importante que es para parar la acción, sobre todo en la fotografía deportiva, usar tiempos de toma rápidos. Según tú, ¿es correcto trabajar con prioridad de tiempos? Sí, de hecho, en la fotografía deportiva debes tener cuidado de la modalidad de exposición que utilizas. Tu reflex ofrece varias posibilidades. La posibilidad de toma manual, donde la cámara no regula nada. Tú debes regular el tiempo y el diafragma siguiendo las indicaciones del exposímetro. La modalidad semiautomática, ya sea con prioridad de tiempos o de diafragmas, donde tú regulas uno de los dos parámetros, ¿recuerdas? Y el otro lo establece la cámara en base a la cantidad de luz presente en el momento de la toma. Luego tenemos las modalidades totalmente automáticas, las llamadas modalidades programadas, donde la cámara elige independientemente tiempo y diafragma regulándose de manera autónoma. Algunas cámaras ofrecen también programas de exposición, ¿recuerdas? Por ejemplo, retrato, Exacto, sí. fotografía deportiva, donde se da la prioridad a los tiempos rápidos. Y generalmente en la fotografía deportiva es aconsejable utilizar la prioridad de tiempos, en cuanto debemos concentrar la atención en el uso de un tiempo rápido que nos sirve para bloquear la acción de nuestros sujetos. Pero esto conlleva también tener que poner atención a la apertura del diafragma. Mm. Porque la apertura del diafragma incide en la profundidad de campo que obtenemos. Y a menudo seleccionar un tiempo rápido nos lleva a tener el diafragma o demasiado abierto, limitándonos al mínimo la profundidad de campo, o por el contrario, en el caso de verificar la presencia de muchísima luz, a pesar de que se usen tiempos rápidos, nos vemos obligados a usar diafragmas cerrados. Esto quizá puede aumentar demasiado la profundidad de campo y desviar la atención de nuestro sujeto, porque enfocamos también las cosas que están detrás de él. ¿Y si no tengo la profundidad de campo correcta? ¿Qué hago? Bueno, hay casos en los que se puede verificar que utilizando un tiempo rápido, sin tener suficiente luminosidad, te ves obligado a utilizar el diafragma abierto completamente, y esto limitaría al mínimo tu profundidad de campo. En ese caso, el único modo de obtenerla es aumentar el valor ISO, de manera que puedas tomar así con diafragmas más cerrados, manteniendo un tiempo de toma rápido.
Pero también puede verificarse el caso contrario, en el que quieres tener la mínima profundidad de campo para poder evidenciar tu sujeto respecto al fondo, pero tanta luminosidad ambiental te obliga a cerrar el diafragma. También en este caso lo puedes hacer regulando la sensibilidad ISO, tratando de llevarla a los valores más bajos. Para poder tomar siempre con tiempos rápidos pero cerrando el diafragma esta vez. Considera que esto es muy fácil hoy, ya que quien practica la fotografía deportiva, generalmente profesionales, trabaja con cámaras digitales y esto le permite ajustar la sensibilidad ISO aún para cada toma, escogiendo cada vez los valores más indicados para lo que quieres obtener del sujeto. Entonces, Anthony, cuando nos ocupamos de fotografía deportiva, otro problema con el que hay que tener cuidado es el enfoque correcto, ya que tenemos sujetos en movimiento rápido que necesitan ser congelados. Por eso, hasta los autofocus rápidos de las cámaras reflex actuales podrían tener problemas. Considera que ahora existen dispositivos en grado de seguir a los sujetos en movimiento, es decir, que cuando el autofocus ha enganchado a nuestro sujeto, logra, gracias a un circuito, prever en qué posición estará en el instante siguiente y por lo tanto lo tiene siempre enfocado. Pero en ciertas situaciones, hasta el autofocus más exacto puede estar equivocado. ¿Puedes darme un ejemplo de qué tipo de situación hablas? Sí, situaciones donde el movimiento de nuestros sujetos no es regular o continuo. Por ejemplo, cuando hay un movimiento hacia adelante y hacia atrás, o un movimiento que nuestro dispositivo no puede prever. En estos casos es difícil hasta seguir un sujeto que tiene un movimiento de este tipo. ¿Y qué se hace entonces? En estos casos se desactiva el autofocus y se trata de enfocar, digamos, previendo dónde estará nuestro sujeto en un momento determinado. Se enfoca naturalmente a la distancia en que pensamos encontrar nuestro sujeto en el momento decisivo, se aumenta la sensibilidad ISO para poder así utilizar tiempos rápidos con un cierre de diafragma de seguridad, digamos, que nos permita ampliar la profundidad de campo y así resolver problemas de pequeñas imprecisiones en el enfoque. Una vez que el sujeto entra en nuestro encuadre, se trata de tomar una ráfaga para poder elegir entre muchas tomas tratando de captar la mejor, la más correcta. Es fácil decirlo, pero... Sí, bueno, de hecho no es fácil, pero con un poco de astucia se logra prever a dónde irán nuestros sujetos. ¿Astucia? ¿En qué sentido? Que hay muchas pequeñas precauciones que un fotógrafo experto puede tomar para tratar de obtener las fotos, digamos, lo más enfocadas posibles, en donde los sujetos sean reproducidos de manera nítida. Por ejemplo, ponerse en un punto donde el movimiento no es tan visible, cerca de una curva, donde sabes que los corredores bajarán la velocidad y por un determinado periodo estarán en una posición casi suspendida. En este caso podrás prever cuál es el punto correcto del enfoque y limitar al mínimo el movimiento de los sujetos. O fotografiar desde muy lejos con un teleobjetivo te ayuda a limitar el efecto de movido, porque el movimiento será menos perceptible desde lejos. Además, Anthony, tú que eres un gran apasionado de dispositivos tecnológicos, deberías saber que existe un sistema de enfoque que permite la previsión a través de un control electrónico. Tienes razón, debería saberlo. Pero no lo sabes, ¿verdad? No. Se trata de un dispositivo en el cual ajustamos una distancia de enfoque y ajustamos un encuadre. Esto permitirá al obturador de tomar la foto solo cuando el sujeto entre en el encuadre y se encuentre a la distancia de enfoque correcta. Es muy útil para la fotografía deportiva. Bueno, además de los dispositivos tecnológicos y todas estas nociones técnicas, para fotografiar el deporte también es muy importante el acercamiento y sobre todo el conocimiento del deporte que estás fotografiando. Es importante conocer las reglas, los tiempos y movimientos de ese determinado deporte para evitar hacer fotos sin sentido y poder captar los momentos importantes. Saber dónde se encontrarán los atletas en un determinado momento, cuándo serán las acciones más importantes, es fundamental. Digamos que si quieres fotografiar un partido de fútbol, es importante que conozcas bien el fútbol y entiendas también. Así tratas de prever qué sucederá a cada momento. Exacto, en el fútbol es difícil fotografiar desde la tribuna, los asientos, porque estamos muy lejos. Sí, no, de hecho es difícil fotografiar partidos de fútbol profesional. Pero para practicar puedes empezar a tomar fotos de partidos no profesionales, donde te permitirán estar a la orilla del campo o cerca de la acción de los atletas. Así podrás experimentar todas las cosas que hemos dicho sobre el enfoque y tratar de prever las acciones de los jugadores. ¿Podría empezar con los partidos de mi hijo? Sí, exacto, y así aprender a evaluar todas las variables del juego, como el tipo de iluminación. Hay mucha diferencia si un evento se lleva a cabo de día con la luz del sol
o de noche, donde la iluminación viene de faros halógenos que pueden estar en diferentes posiciones y a menudo corres el riesgo de encontrártelos en el encuadre. De cualquier manera, se necesita cierta cautela para tratar de prever la situación que vamos a fotografiar y, por lo tanto, en el caso que tengamos la oportunidad de estar en la orilla del campo, tener cuidado de no poner las luces en nuestro encuadre, tratar de no estar del lado de la sombra cuando intentemos captar las acciones importantes más cercanas a la portería. Elige siempre la mejor posición. Y si estás obligado a fotografiar desde la tribuna, renuncia a los primeros planos y conténtate con encuadres más amplios que tomen una parte mayor del campo. También considera que en los eventos deportivos, además de la acción de los atletas, hay otros elementos que se pueden fotografiar. Por ejemplo, el público, las expresiones durante la entrega de premios o inmediatamente después de un gol o los momentos de desilusión después de un error. Tienes razón. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien, ¿qué hacemos? Hoy hacemos un montón de cosas. ¿Pero dónde te dejaste las aletas? ¿Las aletas? ¿Por qué? ¿No te gusta cómo voy vestido? No, vas de maravilla, por cierto, pero ¿por qué he visto que...? Pero este no es un traje de buceo. No. Tienes razón, es un jersey. No, porque tengo un encuentro especial. Ah, después entiendo, y y te me has he vestido como diabólico, entiendo. Bueno, pero... ¿Qué hacemos hoy? puesto que trataremos de deporte, yo sé que tú eres un gran deportista. Ajá. Así que en esta clase veremos cómo se puede tener un físico como el de Anthony. No, anda ya, tío, ¿qué hacemos? No es cierto, no es cierto. Hay cantidad de cosas que tenemos que ver muy importantes. Hablaremos de la estructura de las capas de Photoshop, las capas. Las que en inglés se llaman levels. No, atención, esos son los niveles, ¿vale? Recuerda, los que hemos visto hasta ahora son los niveles que corresponden a los levels en inglés. Sí, Son los ajustes tonales sobre la imagen. sí. De lo que hablaremos hoy son las capas, que en inglés se les llama layers. Ah, Que creo que significa capa, ¿no? Corrígeme si me equivoco. sí, exacto. Y esto significa que en la misma imagen nosotros podemos poner más capas de píxeles, ¿vale? Vale. Imagínalo más o menos como un sándwich, ¿vale? En el que podemos meter más niveles de cosas, digamos. Bien. Contenidos distintos entre sí. Ujú. Y veremos cómo la estructura a capas nos permitirá hacer muchas cosas interesantes. Ajustar la imagen de una manera muy potente y realizar verdaderos fotomontajes. Perfecto. Y luego, ya que eres un apasionado de deporte, te enseñaré una serie de ejemplos en los que haremos correcciones y modificaciones de fotos deportivas. Bien. ¿Ok? Yes. ¿Empezamos? Empecemos. Pero ten cuidado de no mojarme, ¿eh? Anda. Entonces, Anthony, como te decía antes, es posible separar los contenidos de nuestra imagen en varios niveles separados. Vale. Esto nos da la ventaja de poder separar el contenido, ¿vale? Poderlo organizar de manera más eficaz y hacer intervenciones solo sobre una parte de la imagen, ¿vale? Vale. Bueno, a ver un segundo. He abierto este archivo donde vemos la estructura de la que te hablaba antes, ¿vale? Para hacer esto vemos la paleta capas. Aquí la saco fuera, de manera que podamos mirarla. Aunque la imagen parece la imagen de siempre con la que trabajamos, aparte del hecho de que no es fotográfica, sino gráfica, bueno, porque no se realiza a partir de una foto, Sí. podemos ver en realidad cómo ha sido compuesta mirando el panel o paleta capas, ¿vale? Como ves, tenemos 4 de estas capas, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Hay una capa llamada fondo, que es este blanco de aquí, y luego hay estas otras 3 y cada una tiene un elemento que yo he elegido denominar capa 1, capa 2 y capa 3. Vale. En realidad he cometido un error porque siempre es una buena regla la de dar un nombre significativo a las capas. Porque estos nombres los asigna Photoshop en el momento que creamos una nueva capa. ¿Cuál es el problema? Igualmente podría ir bien, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que si tú empiezas a trabajar con una imagen tuya y comienzas a realizar una serie de cambios, a introducir unas cuantas capas, Photoshop da un nombre progresivo, capa 1, capa 2, capa 3. Llegará un momento en el que ya no recordarás qué había en cada capa. Tienes razón. Entonces, si por ejemplo estás haciendo una modificación de la vela de un barco, porque estás trabajando sobre la imagen de una regata, conviene que llames vela a esa capa. Así, cuando la buscas, la encuentras enseguida. Entendido. En este caso, podemos simplemente haciendo un clic en la descripción, en el nombre de la capa, podemos llamarla, por ejemplo, verde. Luego este lo llamamos azul cian. Bueno, llamémoslo azul.
¿Y esto qué es? Decimos magenta. Sí. O lila, ¿cómo quieres llamarlo? Lila. Sí, lila. Vale. Entonces, ya tenemos un nombre significativo que nos permite identificar mejor las varias capas. Y eso no es todo. Bueno, en realidad podemos colocarnos en el interior de una capa, es decir, podemos entrar al interior de una capa y trabajar sobre una capa a la vez. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, haciendo clic en la capa que nos interesa, esta se evidencia y así podemos trabajar sobre la capa en la que estamos. ¿Está bien? Pongamos el caso que quisiéramos desplazar el contenido solo de una capa. Podemos empezar por el verde, lo activamos, lo seleccionamos. Ujú. Entonces, podemos utilizar la herramienta mover, ¿vale? La herramienta mover sirve de hecho para desplazar una parte de imagen al interior de un archivo o a través de más archivos, más documentos. Se puede activar desde la paleta de herramientas, el cuadro de herramientas. Y como ves, yo empiezo a desplazar el contenido. Si luego paso a la capa azul, entonces esta será la capa activa y la violeta será esta otra de aquí. Aquí no se ve bien, metámosla aquí. Vale. Pero ¿por qué Photoshop nos enseña estas capas? Él en la visualización empieza por la que está más arriba, ¿vale? Y luego, poco a poco, nos enseña las demás que se superponen. Entonces, se debe de decir que hay varios modos para superponer las capas, Sí. ¿vale? Pero hablaremos solo de la manera normal que está indicada aquí. ¿Ves cuántos? ¿Cuántos hay? Pues cada tipo de método producirá efectos distintos. Pero lo que yo quería enseñarte es que puedes cambiar la opacidad de una capa, hacerla no del todo opaca y ligeramente transparente. ¿Ves? De esta manera, reduciendo la opacidad, empieza a verse lo que está por debajo. Esta es pues una característica de las capas. ¿Vale? Puede ser no, no opaca al 100%. Pero también podemos reorganizar la estructura de las capas en el orden. Podemos entonces, por ejemplo, desplazar el verde abajo. ¿Lo ves? De esta manera la primera será la azul. ¿Vale? Y luego posicionarlo de nuevo de esta manera. Bueno, esta es una introducción teórica también. Creo haber sido bastante De breve, hecho, quería pero preguntarte en la práctica para qué sirve. en la práctica tendremos la posibilidad de coger elementos que procedan de imágenes distintas y combinarlos entre sí. ¿Vale? Pues podríamos intervenir solo sobre una parte de la imagen. ¿Mm? Bueno, te voy a enseñar Sí. el próximo ejercicio. También te había prometido el Barrido. ¿te acuerdas? Sí. Vamos siempre en filtro. Desenfocar. Desenfoque de movimiento. Sí. Muy bien, mira lo que ha pasado. De esta manera podemos seleccionar un ángulo en que hay dirección del movimiento. Podría ser un poco inclinado hacia arriba, recto, como quieras, total. Depende de la dirección que quieras darle al movimiento. Decimos esta vez que queremos tenerlo horizontal. De esta manera puedes aumentar la distancia. ¿Ves? Muy desenfocado, poco desenfocado. ¿Vale? Ahora fijémonos solo sobre el paisaje, digamos. Sí. Y digamos que nos podemos conformar con este Barrido. mínimo. Tenemos el problema de antes. Sí, de hecho está todo desenfocado. Está todo desenfocado. Pues con el mismo sistema de antes y con un poco más de paciencia, vamos a seleccionar la fuente del pincel de historia antes del desenfoque de movimiento. Y luego nos pasa que entonces, en realidad que esté un poco de movido es simpático, ¿no? En la espalda del motorista, quizás. Esta es una elección que puedes hacer. Se podría también simular que está un poco movido levemente. Eso, en las zonas más grandes, puedes también utilizar un pincel más grande, como puntas. También puedes ir rápidamente. Pero luego debes acordarte de utilizar un pincel pequeño. Aquí volvemos al cárter. Ah, no, lo hemos hecho 2 veces. Ahí está. Solo tengo una cosa que decir. ¿Qué cosa? ¡Guau!
de verdad. Y esta es nuestra panorámica. Bonita, ¿no? Fantástico, de verdad. Pero ¿a dónde es que debes ir esta noche? No lo entendí. ¿A nadar? No. Nos encontramos con unos amigos para hablar de la próxima temporada. Ah, vaya. Sí, de Carlin. No me invitas nunca. Bueno. Tú también puedes venir. No, yo me quedo aquí y miro al ordenador. Luego hablamos también de... Igual te puedo dar incluso unas clases de... ¿Dices? Sí. Vamos al gimnasio. ¿Por qué? Dices que me hace falta. Va, no, pero igual podría ser una cosa simpática. Igual sí.